Las Renderas tiene el placer de presentar. El agua, esencial para la vida, se ha convertido en un asunto de controversia en nuestra sociedad. Estamos aquí para hablar de los retos del agua. Mediante las preguntas realizadas a nuestros invitados trataremos de arrojar luz a esta problemática. Nuestros invitados son Rafael Martínez, de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, creada para luchar contra la intención de la Asamblea de Madrid en 2008 de privatizar el Canal de Isabel II, que abastece agua a Madrid y en la que participan organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos y la ciudadanía a título personal, con el objetivo de informar a la sociedad de la sinrazón y los perjuicios de esta privatización, movilizar a la ciudadanía contra este atropello e impulsar actuaciones desde el ámbito legal e institucional para paralizar la privatización. En segundo lugar está Susana Gil, de Marea Azul, surgida dentro del movimiento 15M, con esos mismos objetivos y que impulsó la consulta ciudadana sobre el agua pública en los distritos y pueblos de Madrid, uniéndose más tarde a la plataforma. Y en tercer lugar está Enrique Ortega, por parte de la Red de Agua Pública de la Comunidad de Madrid, creada el 10 de octubre de 2018, con el objetivo de ser un espacio de coordinación y colaboración ciudadana entre personas pertenecientes a organizaciones sociales, vecinales, ecologistas, sindicales, culturales, artísticas, partidos políticos, ayuntamientos y ciudadanía en general, para debatir e impulsar actuaciones respecto a la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, que sean consecuentes con el derecho humano al agua, con la preservación del medio ambiente hídrico y con un enfoque del agua como un bien común, patrimonio del planeta. Moderará Marisa Delgado, nuestra vecina. Gracias por la presentación. Bueno, para mí es un gusto poder estar aquí como vecino. Bueno, el objetivo de la charla es explicar los retos más importantes de la gestión del ciclo integral urbano del agua en nuestra comunidad e impulsar la participación de la ciudadanía, especialmente en la campaña de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Entonces, la idea es, hemos pensado dividir el coloquio en dos partes. Una primera que estará dedicada a aclarar y debatir la problemática del agua, y otra a debatir iniciativas ciudadanas para apoyar la campaña por los derechos humanos del agua y el saneamiento. A la hora de plantearnos la primera parte, para poder abordar el tema en profundidad y plantear el mayor número de contenidos posibles y bien concentrados, pues se ha pensado que la mejor manera de hacerlo era a través de preguntas previamente consensuadas, para que no haya como pérdida de tiempo, hojarasca, que todo lo que se diga esté bien centrado, bien explicado y que sirva para aclarar todo lo que se pretende transmitir. Y bueno, pues eso serán preguntas de 5 minutos, que durarán 5 minutos. La primera pregunta servirá de introducción, es como de carácter un poco más general, y el resto se va a distribuir en 3 bloques temáticos. El de los retos medioambientales, el de los retos referentes a la gestión del agua y el del derecho humano al agua. O sea, esos 3 bloques a los que van a contestar cada uno de los ponentes o de las ponentes. Y bueno, pues las ponentes y el ponente serán Susana Gil, de Marea Azul, Raquel Martínez, de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, y Enrique Ortega, de la Red de Agua Pública de la Comunidad de Madrid. En la segunda parte, que para nosotros es algo muy importante, lo que queremos es plantear un coloquio en el que por una parte se pueda responder a preguntas o aclarar aspectos que no se tengan totalmente claros sobre lo expuesto, pero es muy importante para nosotros debatir sobre posibles actividades con participación de las personas, de la asociación y del barrio, porque de eso se trata. No se trata únicamente de soltar un rollo, sino de ver qué podemos hacer como ciudadanas y ciudadanos para que la gestión del agua sea mejor y que podamos cuidar algo que no es un bien, que un bien es una mercancía, algo que es un común, que no hay derecho de mercantilizar. Bien, pues nada, paso entonces a plantear la primera pregunta, la de carácter general, a Enrique.
que es ¿qué es el ciclo integral urbano del agua? ¿Quién lo gestiona? ¿Y cuáles son los principales retos a los que se enfrenta? Bueno, pues buenas tardes. Sí, bueno. Primeramente dar las gracias a la asociación por invitarnos a poder tratar estos temas con todos vosotros, porque veréis que estamos en un momento crítico con los temas del agua. ¿Sí? Veréis que si estoy así, estoy incómodo. Es un problema que como no tiene soporte, ¿no? Por lo que veo, me voy a poner de tal manera que no tenga que estar haciendo fuerza. ¿Sí? ¿Se oye bien? Vale, pues entonces, lo primero me preguntas ¿qué es el ciclo urbano del agua? El ciclo urbano del agua incluye desde la captación de aguas a través de las presas o a través de las aguas subterráneas, su tratamiento después en estaciones de tratamiento de agua potable, su transporte a través de conducciones por gravedad o por bombeo hasta los municipios, la distribución en esos municipios de ese agua potable a través de las redes de abastecimiento, la recogida de todas las aguas residuales de ese municipio a través de las redes de saneamiento, su depuración y su vertido al río. Este es el conjunto de lo que llamamos ciclo integral urbano del agua. ¿Qué significa? El agua es muy importante porque la Comunidad de Madrid tiene una singularidad, es que para este ciclo urbano, el agua que llamamos urbana, es aproximadamente el 75% de todo el agua que se utiliza en la propia comunidad, a diferencia de otras comunidades que la más importante demanda es la agrícola. No, en el caso de la Comunidad de Madrid, la más importante, con mucha diferencia, es la urbana. ¿Quién gestiona este ciclo? Pues se gestiona de la siguiente manera. La titularidad de la competencia por ley de lo que es la captación de las aguas, lo que es el tratamiento de agua potable, lo que es el transporte a los municipios, lo que es la depuración de las aguas residuales, incluso la reutilización de las aguas depuradas, todo esto corresponde a la comunidad autónoma por ley y lo gestiona el Canal de Isabel II. Lo que son las redes de abastecimiento y saneamiento en las propias ciudades, en los municipios, digamos que la competencia radica en los ayuntamientos, pero la mayoría de los ayuntamientos ha ido cediendo esa competencia, la gestión la ha ido cediendo al Canal de Isabel II, con lo cual mediante unos convenios correspondientes, con lo cual significa que realmente quien gestiona más del 90% de todas las actividades del ciclo urbano del agua es el Canal de Isabel II. Eso es bueno saberlo para saber de quién es responsabilidad el ciclo urbano del agua, que prácticamente es del Canal de Isabel II. Y la siguiente sería, ¿y cuáles son los retos que tiene este? Los retos los ha explicado un poquito, pero bueno, los ha explicado Marisa. En primer lugar, son los retos medioambientales y hay dos importantísimos. Uno que es el hacer frente a la degradación de los ríos y de los ecosistemas fluviales. Eso es importante, tal como está, y ya lo iréis viendo, lo iréis escuchando. Este tema es gravísimo ahora mismo en la comunidad. El segundo gran reto es hacer frente a los efectos negativos del cambio climático en los recursos hídricos, que nos está pasando en cuanto a su disminución y otro tipo de problemas que se están ya presentando en la comunidad. Desde el punto de vista de gestión, que es el otro apartado, lo más importante es hacer frenar, hacer frente a el problema que hay de la mercantilización del Canal de Isabel II, que está poniendo como objetivo fundamental el conseguir beneficios, el conseguir dividendos, y va eso entonces eliminando aquellos objetivos del servicio público del agua. Eso es un tema fundamental. Y el tercer aspecto, que sería el del derecho humano al agua y al saneamiento, lo más importante es conseguir que se hagan efectivos estos derechos, que no lo son efectivos en este momento, en un momento difícil, muy difícil, que estamos ahora de crisis económica, social y de crisis climática. Y estos son los retos que vamos a explicar en esta sesión, y yo no sé, con esta introducción yo creo que es suficiente. Sí, gracias, Enrico. Bien, pues entonces vamos a empezar por los aspectos de carácter medioambiental, que son preguntas que nos contestará Raquel Martínez, de la plataforma. La primera pregunta es la siguiente:
La degradación de nuestros ríos y ecosistemas acuáticos parece un problema de extraordinaria gravedad. ¿Cuáles son sus causas y cómo se puede avanzar en su solución? Buenas tardes. Pues efectivamente, la situación por la que atraviesan nuestros ríos es de emergencia ambiental. Los ecosistemas fluviales de la Comunidad de Madrid se están convirtiendo en lugares alterados y sin vida, debido a la deficiente calidad de sus aguas, a la falta de caudales suficientes y al deterioro de sus riberas. A pesar de las obligaciones que imponen las legislaciones europeas, estatal y autonómicas, nuestros ríos agonizan en imágenes impropias de la sociedad del siglo XXI. Cauces colmatados de residuos de todo tipo, toallitas, espumas o aguas residuales sin depurar. Son frecuentes en los ríos madrileños. Resulta inaceptable la inhibición de las administraciones que deberían asegurar su conservación. La Confederación Hidrográfica del Tajo, responsable de la protección y gestión del dominio público hidráulico, que tiene que garantizar su buen estado. La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, responsable de los espacios protegidos. El Canal de Isabel II, responsable de la depuración de las aguas residuales y de los cauces que liberan los embalses. Estas administraciones siguen sin comprender el valor de los ecosistemas fluviales y las oportunidades y beneficios sociales, económicos o recreativos que podrían ofrecer a las localidades ribereñas. Uno de los problemas más importantes que tenemos es el vertido en los cauces de aguas sin depurar o mal depuradas de muchas estaciones depuradas de aguas residuales, las EDAR, las que se conocen con el nombre o las siglas EDAR, que no cumplen con la legislación vigente de vertidos, por problemas técnicos o por estar, en algunos casos, obsoletas. Especialmente graves son los vertidos procedentes de las depuradoras del área metropolitana de Madrid, que convierten los cursos bajos de los ríos madrileños y al río Tajo en una cloaca a cielo abierto. Algunas de estas EDAR han sido objeto de apercibimiento por la Unión Europea al infringir la normativa europea de vertidos, la Directiva para el tratamiento de aguas residuales en núcleos urbanos, directiva que fue aprobada ya hace 31 años y que obliga a recoger y tratar los vertidos de aguas residuales urbanas para que no se perjudique el medio ambiente. Esto se traduce en la instalación de sistemas de depuración que tiene que haber en ciudades, en núcleos urbanos y en polígonos industriales, o cuando está justificado, mecanismos individuales o equivalentes siempre que se alcance el mismo nivel de protección medioambiental. Es por tanto necesario realizar una auditoría de las 200 estaciones de depuración que la Comunidad de Madrid tiene, para poder determinar las actuaciones necesarias a llevar a cabo con el objetivo de que cumplan la normativa europea de vertidos. Otro problema fundamental que tenemos en los ríos es el del caudal ecológico de los mismos. El caudal ecológico es aquel que permite mantener como mínimo la vida de la fauna fluvial que de manera natural habita en el río, así como su vegetación de ribera. A nivel administrativo son las confederaciones hidrográficas las que están elaborando los planes hidrológicos y, por tanto, las que fijan los caudales en los ríos y en las aguas de transición. Los ríos de la cuenca hidrográfica del Tajo continúan sin un régimen de caudal ecológico aceptable, a pesar de las 5 sentencias que en el año 2019 dictó el Tribunal Supremo, obligando a esta confederación a establecer unos niveles de caudales mínimos necesarios y diferenciados según la época del año en todas las masas de agua de su demarcación. El caudal ecológico tiene un efecto directo sobre los embalses, puesto que si estos retuvieran todo el agua que les llega, los ríos situados aguas abajo de la presa podrían secarse. Por ello es necesario que los embalses suelten de vez en cuando la cantidad de agua que marca el organismo regulador del caudal. En el Tajo, a la falta de caudales suficientes y al deterioro generalizado de sus riberas, hay que sumarle que continúan los trasvases entre cuencas, que dejan al Tajo por debajo del caudal legalmente establecido, así como el deterioro y degradación generalizada de los ecosistemas fluviales, con la ocupación de los espacios ribereños, las barreras transversales, alteraciones de los cauces y proliferación de especies exóticas. Son elementos que no faltan en ninguno de nuestros ríos y que la Administración tiene la obligación de revertir. Durante hace muchos años, organizaciones ecologistas, ciudadanas y plataformas locales vienen luchando contra la degradación de los ecosistemas fluviales y por unos ríos vivos y limpios.
En este contexto, el pasado 27 de marzo, tuvo lugar una manifestación convocada por las organizaciones ecologistas y ciudadanas de la cuenca del Tajo, bajo el lema "En defensa de unos ríos vivos". Sus exigencias coinciden con los problemas que tienen los ríos y se demandan medidas concretas para mejorar el estado. Establecimiento de caudales ambientales adecuados. Implementación de instalaciones para evitar que a los ríos y arroyos lleguen ingentes cantidades de aguas residuales sin tratar, a través de los aliviaderos y colectores. Renovación o adecuación de las estaciones depuradoras para que cumplan los objetivos de la legislación vigente. Recuperación ecológica de los tramos bajos de los ríos madrileños. Que se respeten las llanuras de inundación y se ponga fin a la ocupación de las riberas. Que se realicen planes para la recuperación de la biodiversidad original. Disfrutar de ríos en buen estado es un derecho ciudadano que exigimos a las administraciones competentes. Aún estamos a tiempo de conseguir que los ríos de la cuenca del Tajo sean ríos vivos con agua para la vida, recuperando sus funciones ambientales, culturales y sociales. Está incidiendo negativamente en los recursos hídricos y cuáles son sus efectos más perniciosos, y también si se están tomando medidas para combatir este problema. El impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos es evidente, tal y como lo he expuesto anteriormente. Ya está suponiendo modificaciones sustanciales en la disponibilidad, en la calidad y en la cantidad de agua para los ecosistemas acuáticos y para las necesidades humanas básicas. Según un informe de la ONU sobre el cambio climático y el agua, en esta última década más del 90% de los grandes desastres naturales se han producido a causa de inundaciones, tormentas, olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos, que seguirán creciendo en frecuencia e intensidad. Estos fenómenos climáticos extremos ya son causa de desnutrición, muerte infantil y enfermedades, por lo que sus consecuencias exacerban las tensiones al reducir la disponibilidad del recurso e incrementa la distribución desigual de este. Las consecuencias del cambio climático y su impacto en el recurso hídrico son: hemos hecho un resumen de las más importantes, ¿vale? Modificación de los patrones de las precipitaciones y el aumento de su intensidad. El incremento de la temperatura hace que el aire más cálido retenga más humedad, lo que conduce a unas lluvias más intensas. Fusión de la nieve más rápida, lo que disminuirá la capacidad de su almacenaje. Disminución de los caudales aportados por las precipitaciones y las escorrentías. Aumento en la intensidad y variabilidad de los fenómenos extremos, por lo que el número y el impacto de las inundaciones y sequías se acentuarán. Peor calidad del agua, por el aumento de las temperaturas y de los fenómenos extremos que conlleva incremento en los arrastres y en la aportación de sedimentos. Pérdida de la biodiversidad en todos los ecosistemas por el incremento de la temperatura global. Modificación de los regímenes de los caudales. Tendrá importantes impactos en la hidroelectricidad, a la vez que la elevación de la temperatura del agua producirá una menor capacidad de refrigeración en las centrales. Subida del nivel del mar y aumento de fenómenos extremos provocarán un incremento de migraciones ocasionadas por el cambio climático. En las proyecciones que se han realizado sobre los futuros escenarios de precipitaciones en España, se confirma siempre una línea de tendencia futura descendente, con una disminución de las precipitaciones entre un 5 y un 9%. La cuenca del Tajo es una de las principales afectadas, con una disminución importante de precipitaciones que se irá acentuando conforme pasen los años si las temperaturas siguen en aumento. En los últimos 20 años, las aportaciones a los embalses de la Comunidad de Madrid se han reducido en un 20%, a la vez que la temperatura media es cada vez más alta. El consumo de agua que se produce en la Comunidad de Madrid es sobre todo el destinado al abastecimiento, tal y como lo ha dicho Enrique. El abastecimiento urbano consume un 75%. La administración de este abastecimiento es competente del Canal de Isabel II. Planteado el problema, tenemos que decir que la Comunidad de Madrid, en contraste con otras autonomías, no tiene un plan integral de cambio climático, ni se han hecho estudios
detallados en los últimos 20 años. A nivel estatal se han dado los primeros pasos. El 21 de enero del 2020, por acuerdo del Consejo de Ministros, se declaró la emergencia climática y ambiental en España. Y con la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, concretamente en su artículo 19, nos dice que se recoge la consideración del cambio climático en la planificación y gestión del agua. En esta ley ya se refleja la menor disponibilidad de agua y la mayor aparición de inundaciones y sequías. Se define que en la planificación y gestión hidrológica deben estar presentes estos factores para poder anticipar los impactos del cambio climático. En nuestra comunidad se van a producir cambios en la cobertura vegetal, exponiéndonos a una desertificación, el aumento de incendios y mayores riesgos frente a las inundaciones. Sin embargo, si se protegieran los cauces y zonas de ribera, se lograría, además de aumentar la masa forestal y reducir los gases de efecto invernadero, se conseguiría una disminución de las escorrentías y arrastres de sedimentos, mejorando así la calidad del agua. Reclamamos la urgencia de la realización de un plan contra el cambio climático a la Comunidad de Madrid, a los ayuntamientos y al Canal de Isabel II, con participación ciudadana que contemple, entre otras medidas, fomentar el uso del agua depurada mediante la utilización de segunda tubería en los edificios, que permita a su vez la reutilización del agua para usos compatibles en el seno de la propia vivienda. Normalizar y fomentar la recuperación y aprovechamiento de aguas pluviales y aguas grises. Evitar las fugas mejorando tanto el alcantarillado como las tuberías de distribución. Aplicación de políticas tarifarias que incentiven consumos razonables. Gestionar la demanda con la implementación de políticas de menor consumo. Restauración de los cauces que favorezcan la propia vegetación de ribera existente y la biodiversidad, la autodepuración de los caudales circulantes, así como la restauración de los caudales ecológicos en los cauces. Para avanzar en la concreción de estas medidas es necesario realizar estudios destinados a caracterizar frecuencia e intensidad de inundaciones y los correspondientes planes de gestión, frecuencia e intensidad de las sequías y elaboración de los planes de gestión, influencia de la nieve en la capacidad de almacenamiento hídrico. Es necesario cambiar el rumbo de nuestra sociedad, la cual se dirige abocada hacia la ruina ecológica, energética y social. Lo prioritario es reconocer y cuestionar el actual modelo económico y de consumo. Si todos y cada uno de nosotros seguimos produciendo, consumiendo y contaminando como si los recursos hídricos fueran infinitos, estamos comprometiendo nuestro acceso al agua y con ello la sostenibilidad de los sistemas y de nuestro planeta. Y claro está que el agua es necesaria para la vida y en la naturaleza es donde primero tenemos que incidir para tratar de preservar el agua, pero hay algo también muy importante que es cómo la gestionamos. Haya mucha o haya poca, quiero decir, en función de todo lo que está ocurriendo y de lo que se haga, aún así tenemos que saber cómo gestionamos. Y para ello vamos a entrar ahora en el bloque relativo a los retos referentes a la gestión. Y en primer lugar le quisiera preguntar a Enrique lo siguiente. Bueno, el Canal de Isabel II es el organismo sobre el que recae fundamentalmente la gestión del ciclo urbano del agua en la Comunidad de Madrid. Esta se ha deteriorado notablemente desde que se constituyó en 2012 como sociedad anónima. Esto es un aspecto que ahora mucha gente quizás no tiene muy claro y Enrique lo dejará bastante bien explicado. ¿Cuáles son los problemas detectados y cuál es la situación actual de esta sociedad? ¿Puede peligrar en el futuro su carácter público? Bueno, vamos a ver. Como he dicho al principio, el problema fundamental de gestión ahora mismo del Canal de Isabel II es su mercantilización. Y el elemento de que el beneficio como objetivo que tiene pues está distorsionando todos los objetivos de servicio público del agua. Entonces, pero esta mercantilización
no es en la actualidad, se remonta a unos 20 y tantos años, cuando estaba Gallardón de presidente de la comunidad, que hace una ley por la cual cambia el carácter del canal y pasa a ser de un servicio que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid a poder el hacer sociedades anónimas, construir sociedades anónimas nuevas, participar en sociedades anónimas privadas, entrar a competir en el mercado y poder actuar no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en todas las partes del mundo. Esto en tal caso se van construyendo y se van haciendo una serie de empresas, sociedades anónimas, que van constituyendo el que llamamos Grupo Canal. Estas sociedades se expanden a muchas partes del mundo, entre ellas fundamentalmente Latinoamérica, también en España, y se va creando una multinacional, un grupo de empresas de carácter multinacional cuyo objetivo es el lucro, es el beneficio. Ese es el gran problema. Claro, el momento culminante es cuando se forma la sociedad anónima en 2012, que no olvidemos que se forma para privatizar el canal, se forma para que pueda entrar capital privado en la sociedad anónima. Por motivos varios, entre ellos por la lucha que se mantuvo en la sociedad madrileña contra la privatización, no se pudo privatizar el canal, pero sí se forma la sociedad anónima, y se forma una sociedad anónima en la que están accionistas públicos, un 17% pertenece a los ayuntamientos y un 83% aproximadamente es accionariado de la Comunidad de Madrid, pero con una idea de ánimo de lucro, que es que existan beneficios que se puedan transmitir a estos accionistas. Y no es baladí, porque a lo largo de todo este periodo, de 2012 hasta los 10 años que llevamos ya de esta formación de esta sociedad, se han trasladado a beneficios una media, a los accionistas, una media de unos 150-160 millones de euros anuales. O sea, en total estamos hablando de 1.500-1.600 millones de euros en 10 años. Eso, ¿a costa de qué? Porque claro, esto no es baladí, dice, si ha habido esos beneficios, ¿a costa de qué? Pues a costa fundamentalmente de una reducción de las inversiones, o sea, no se han hecho las inversiones necesarias, fundamentalmente en infraestructura, y ahora las infraestructuras se están desmoronando, sobre todo en el ámbito del saneamiento y la depuración, pero también en otras partes. Quiero decir, ahí hay un problema ya de destrucción de las propias infraestructuras. También no se han hecho ninguna inversión en el tema medioambiental, como ha dicho mi compañera anteriormente, ni tampoco se ha hecho inversión cero a lo que es el tema de acometer los problemas del cambio climático. Claro, este es un gran problema. ¿Cuál es otro problema de la mercantilización? El desequilibrio que hay con los ayuntamientos. Ahora los ayuntamientos pasaron del anterior modelo de gestión, en el que había una relación de cooperación entre la comunidad autónoma y los ayuntamientos, a una relación de dominio de la propia empresa, sociedad anónima del Canal de Isabel II, con los ayuntamientos, que son clientes de la sociedad anónima. Pasan de ser administraciones con derechos a clientes. Toda la relación y los problemas que están existiendo va a la legislación mercantil. Entonces, a través de los convenios que se firmaron en el entorno de la constitución de la sociedad anónima, pues están produciendo unos problemas muy graves de dominio del canal sobre los propios ayuntamientos. Ese es un problema. Otro problema grave es el tema de lo que podríamos llamar la situación de gestión antidemocrática del propio canal. De una falta de transparencia totalmente, de falta de información, no solo a los ciudadanos, sino incluso a la propia Asamblea de Madrid, que se entera a distancia cuando quiere el canal. Tiene una autonomía real, hay un control absoluto del partido dominante, que es el Partido Popular, y eso significa también de que ha habido una colonización del propio canal. ¿En qué manera? Pues yo diría de dos formas. Una,
a través de las puertas giratorias, entrada en las nóminas del canal de personas que no hacen nada que tenga que ver con el agua, es decir, los amigos que pasan de las nóminas del canal, y otra a través del problema de la corrupción, es decir, de poner del trasvase de dinero del propio canal, tanto al Partido Popular o a manos particulares. Vosotros conocéis, hacéis memoria de todo lo que ha pasado, de lo que ha sido las tramas, digamos, judiciales que ha habido hace unos años y que todavía continúan en sede judicial, pero como es la Lezo, la Púnica, la Gürtel, que todas han atravesado el canal y ha habido un verdadero saqueo del propio canal. Eso es un problema muy importante, porque eso también ha detraído, digamos, dinero activos del propio canal. Ese sería, yo creo, los problemas fundamentales. Me dice, creo que la última pregunta era de si realmente se puede privatizar. Todavía no se puede, claro, sí que se puede privatizar. Claro que se puede privatizar. Mientras exista la sociedad anónima, en cualquier momento hay una ley, ahora mismo que del ámbito del canal, en el cual dice, aproximadamente, lo digo de memoria, pero dice que hay una sociedad anónima donde digamos, podrán participar las entidades públicas, ayuntamientos y comunidad autónoma. En el momento que cambies ese párrafo de esa ley y diga que pueden participar también en sociedades privadas, en menos de 2 o 3 meses se podría privatizar el canal de Isabel II. Y lo peor de todo esto es que lo que oímos, lo que se oye de vez en cuando, el rum que hay del gobierno de la Comunidad de Madrid, que es una persona muy dada a la privatización de los servicios públicos, es que el canal se tiene que privatizar. Es algo que ocurre. No lo van a hacer hasta que acabe la legislatura, porque sería una bomba. Yo creo que una bomba de consecuencias políticas impredecibles, pero sí que lo pueden hacer cuando haya las próximas elecciones. Sí se puede privatizar el canal. ¿Cuál es el modelo de gestión que se propone desde las organizaciones sociales? ¿Qué papel debe desempeñar la ciudadanía en la gestión del agua? Bueno, vamos a ver, mira, en el año 2019 hubo las elecciones autonómicas, y un grupo de 34 organizaciones sociales, en el cual estaban asociaciones vecinales, culturales, de ecologistas, de todo tipo, los sindicatos, ¿sabes? Pues elaboramos una propuesta que se llamaba, no me acuerdo el nombre, Acuerdo Social para una nueva gestión del ciclo integral urbano del agua, precisamente. Y luego eso fue revalidado en el 21 cuando se hicieron las elecciones últimas que hubo. Y yo voy a daros un poco, de una manera telegráfica, por si queréis preguntar, por cuáles eran los elementos centrales de esa reforma. Primero era blindar el carácter público del canal. No se puede estar como que en cualquier momento te lo puedan privatizar. Sociedad anónima y pasar todos sus activos, pasivos, su patrimonio y su personal a la entidad de derecho público Canal de Isabel II. O sea, era revertir al modelo jurídico administrativo anterior a la formación de la sociedad anónima, que funcionó muy eficientemente. Esa es otra de las cuestiones. La tercera era cambiar la relación con los ayuntamientos, que fuera una relación de cooperación en la cual se respeten la autonomía municipal y las competencias municipales, y además que en el canal el poder de los ayuntamientos fuera mayor. Ahora mismo tienen en un consejo de administración de 12, tiene 2 representantes, y sin embargo son los que tienen la competencia de abastecimiento y saneamiento. O sea, es ridículo. Quiero decir, iríamos a un sistema más tirando a paritario entre representantes de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos. En tercer lugar, que sea un canal que sea corresponsable con el derecho humano al agua, o sea, que realmente lo implemente en todas sus prácticas. También queremos que haya un cambio en el modelo de gestión respecto al ciudadano, o sea, queremos que sea un canal transparente, que no sea mercantil, que respete el derecho a la información que necesitan todos los ciudadanos, a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas, y que además sus políticas hagan sostenible el medio ambiente y los entornos sociales, y que además luche contra
los efectos negativos contra el cambio climático. Esas serían las cuestiones fundamentales. Nosotros estamos, con respecto a la segunda pregunta, que era de qué se hacía, con respecto a qué papel tienen que jugar los ciudadanos en la gestión, pues el papel de los ciudadanos tiene que ser central. ¿Por qué? Porque los servicios públicos lo que tienen que su fin fundamental, el objetivo fundamental es servir a los ciudadanos y que los ciudadanos estén contentos y estén con el servicio que reciben y mantener el medio ambiente. Digamos que son los objetivos fundamentales. Lo que participe el ciudadano es fundamental y debe participar en todos los aspectos, desde las políticas estratégicas que se van haciendo hasta las actuaciones normales, a controlar la gestión, controlar y evaluar la gestión del canal, y para eso nosotros lo que proponemos es la formación de un observatorio ciudadano del agua de la Comunidad de Madrid. Es un observatorio que en esencia se parece mucho al que ya existe, que ya tenemos un precedente, el del agua de París. Hace ya 12 años que está ya funcionando con unos resultados estupendos. Y ese observatorio sería el instrumento de participación de todos los interesados, todos los ciudadanos interesados en la gestión del agua. Y controlaría, que eso es muy importante, y evaluaría la gestión y tendría capacidad para poder incidir en las políticas haciendo propuestas que podrían ser llevadas al propio canal de Isabel II o a la propia Asamblea de Madrid. Bueno, pues entonces aprovecho ya para pasar al tercer bloque, del que nos va a hablar Susana Gil en nombre de la Marea Azul, y que es el derecho humano al agua. Ya se ha estado hablando, anteriormente se ha oído muchas veces esto, y Susana nos va a hablar de todo esto en mayor profundidad. Entonces, la primera pregunta que le dirijo es: ¿cuál es la situación social con respecto al agua en la Comunidad de Madrid? Y si se respetan los derechos humanos al agua y el saneamiento. En primer lugar, buenas tardes. Y bueno, puedo decir que me gustaría decir que no hay problemas, pero la verdad es que no es así. Bueno, voy a hacer un poco de historia y me voy a remontar, tampoco mucho, pero al año 2008. Año 2008, crisis financiera que dejó pues una gran precariedad social. Y en cuanto al suministro de agua, la Comunidad de Madrid, canal de Isabel II, que no da datos concretos, pero a través de sus planteamientos y tal, y de sus informaciones sobre los avisos de cortes de agua, se estima que en 2008 34.500 personas no tuvieron acceso al agua. Lo que quiere decir es que como en 15.000 viviendas se cortó el agua. En el año 2013, ya plenamente instalados en la crisis, canal de Isabel II, siguiendo el mismo procedimiento, multiplicó los cortes de agua por 4 y ya dejó sin suministro de agua a más de 135.000 personas, lo que son en torno a 60.000 viviendas. Recordar que la Comunidad de Madrid tiene la obligación de garantizar el acceso a una cantidad de agua potable suficiente para los usos domésticos, y también tiene que garantizar el acceso al saneamiento a todos sus ciudadanas y sus ciudadanas sin. Por lo tanto, estos datos supusieron en 2008 y en 2013 una violación de estos derechos. En la actualidad, con la crisis sanitaria, también se ha provocado una crisis social importante, con la que se ha aumentado en gran manera la pobreza. Según los datos que ofrece el
informe FOESA del año 2020, casi la mitad de los hogares de España no pudieron hacer frente al pago de las hipotecas o de los alquileres de sus viviendas. Y algo más de la mitad no disponían de suficiente dinero como para poder pagar los gastos de los suministros. Pero bueno, afortunadamente estos problemas se han contenido a través del escudo social que con la pandemia implantó el gobierno y que se ha ido prorrogando durante todos estos años hasta, bueno, tiene vigencia hasta finales de junio de este año y luego ya no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, también quiero comentar que esta prolongación de los escudos, del escudo social, entendemos que se ha hecho en una gran parte por la presión que se ha ejercido a través de los movimientos sociales en defensa de estos derechos y contra la pobreza. Bueno, luego aquí en la Comunidad de Madrid la lucha por el agua pública y en defensa de estos derechos, además de con la consulta social, también viendo todo este problema que se nos generaba y ante la finalización del escudo social a finales del año 2020, presentamos a los grupos políticos de la Comunidad de Madrid, a los grupos políticos progresistas, una propuesta no de ley para que de manera urgente se tramitara y que en el caso de que no se hubiera producido esta prórroga, pues que no hubiera cortes aquí en la Comunidad de Madrid. Esta propuesta no de ley se aprobó y bueno, lo que pasa es que no se hicieron prórrogas porque como ya existía la cobertura del Estado, no se consideró de interés. Bueno, y actualmente en el año 2022 los datos del informe FOESA cuentan que en la Comunidad de Madrid la exclusión social afecta ya a 1,5 millones de personas, lo que supone que el 22% de la población de esta región se encuentra ya en esta situación. No podemos saber si en la Comunidad de Madrid se han producido o no cortes, avisos de cortes, no podemos saber nada porque el canal de Isabel II sigue sin dar datos. Actúa, funciona con una total falta de transparencia. Pero lo que está claro es que si no se han producido cortes ha sido gracias al escudo social y lo que no sabemos cuál es la situación en la que han quedado todas estas personas que han tenido avisos de cortes y en el caso de que no se hayan producido, ¿cómo ha pasado? O sea, se entiende que todas estas personas tienen deudas con el canal de Isabel II. No sabemos nada, no sabemos las deudas, cuántas personas son, cómo se resuelve este tema. No hay ningún tipo de información. Sin embargo, lo que sí conocemos todos, porque eso es algo que es público y que ha salido en los medios, que en lugares como la Cañada Real se han producido cortes de suministro y de agua también. Y también sabemos de buena tinta que en aquellos casos con problemas habitacionales después de los desahucios, todo esto por no decir, ¿no? O sea, toda la gente que ha tenido que ocupar, ¿no?, con la obra social de la PA y tal, hay muchos bloques, hay muchas casas en donde les han cortado el acceso al agua. Hay un flagrante violación del derecho humano al saneamiento. Y bueno, decir también que desde luego el futuro no se presenta bonito, porque a todo esto, ¿no?, que estamos viendo y según los datos que hay, ¿no?,
la guerra de Ucrania, con la elevación de los costes de las materias primas y de los combustibles y tal, está produciendo un alza del coste de la vida importante que no tenemos, no hay todavía información de cómo puede repercutir, pero desde luego si no se prolonga el escudo social o no se implantan unas medidas estructurales ya, ¿no?, para que no haya cortes de agua, se va a seguir conculcando estos derechos de forma masiva y además contribuirá a que se pueda producir un estallido social. De un escenario de la Comunidad de Madrid se producen violaciones de los derechos humanos al agua y al saneamiento por cortes de suministro a personas vulnerables. ¿Qué entendemos por derecho humano al agua y al saneamiento y qué supone su violación? Bueno, pues la regulación de estos derechos es compleja, porque hay muchos tratados, hay consejos, hay comités, hay observaciones, hay escritos que hacen los relatores de derechos humanos, en fin. Pero bueno, yo voy a tratar de una manera breve de hacerlo lo más asequible posible, ¿no? Bueno, decir, en primer lugar, es importante saber que los derechos humanos al agua y al saneamiento fueron reconocidos por la Asamblea General de la ONU en julio de 2010 y fueron reconocidos como derechos humanos esenciales para el pleno disfrute de la vida y del resto de los derechos humanos. Bueno, estos derechos forman parte del derecho internacional y son legalmente vinculantes para, en este caso, para este país, para España. Y teniendo en cuenta cuál es la distribución competencial, ¿no?, que en el agua tienen competencias tanto el Estado como las comunidades autónomas como los ayuntamientos, debemos decir que todos estos estamentos institucionales tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir estos deberes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no pueden interferir en su cumplimiento, que han de evitar que las empresas que gestionan estos servicios puedan obstaculizar el acceso a los mismos, y luego que han de garantizar que se cumplen estos derechos. Por otra parte, también comentar que la realización de estos derechos ha de ser progresiva, y lo que esto quiere decir es que cuando se consiguen unos estándares no hay pasos atrás, hay que mantener esos estándares de cumplimiento. Luego, por otro lado, decir que la regulación internacional define estos derechos, concreta cuál es el alcance y el contenido, y destaca que ambos derechos son aplicables a todas las personas sin discriminación en todos los ámbitos de la vida, y que son condición previa para la realización de otros derechos que son indispensables para una vida digna. Para definir brevemente qué supone cada uno de estos derechos, diré que el derecho humano al agua supone que todas las personas, sin discriminación ninguna, tienen derecho al acceso al agua potable en todos los ámbitos de la vida en una cantidad que sea suficiente para uso doméstico. Así es como se define de una manera breve. Y el derecho humano al saneamiento supone que todas las personas sin discriminación tienen derecho al saneamiento en un número de instalaciones que sea adecuado, que sean fácilmente accesibles y que sean culturalmente aceptables. Otro concepto que interviene en esta definición es la asequibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto lo que quiere decir es que el precio que se paga por estos servicios nunca puede suponer
que no se pueda acceder a otros derechos humanos como son la alimentación, como es la educación, como es la vivienda, como es la sanidad, etc. También la regulación internacional establece que el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento supone que se tienen que cumplir los que se denominan criterios de gestión. Estos criterios de gestión que suponen cómo se tienen que gestionar estos servicios para que se garanticen los derechos. Bueno, pues dice que se ha de garantizar el acceso a toda la información de forma fácil que se produce durante la gestión de estos servicios. También que es obligatoria la participación ciudadana, de forma que ésta sea activa, que sea libre y que sea significativa. También que debe existir transparencia en todas las decisiones que se tomen para la gestión de estos servicios. También se obliga a la entidad gestora de los servicios a que rinda cuentas. Y, por otro lado, también se obliga a que en la gestión de estos servicios prevalezca la sostenibilidad social, económica y medioambiental. Estos derechos, con estos criterios de gestión, garantizarían el cumplimiento de todas estas condiciones que estoy planteando, pero además, importantísimo, que son una vacuna muy potente contra la mala gestión y contra la corrupción. Como ya hemos dicho, estos derechos no solamente son aplicables, son aplicables a todos los ámbitos de la vida. Y hasta ahora lo que se ha procurado principalmente es que estén cubiertos en la vivienda, en el ámbito de tu hogar, ¿no? Pero como tienen que estar cubiertos en todos los ámbitos de la vida, se nos quedan fuera, se nos han escapado aquellos lugares públicos y comunes, como pueden ser las escuelas, los centros culturales, los centros de salud, los lugares de trabajo, etcétera, etcétera, en donde pasamos tiempo las personas, ¿no? Y, por supuesto, también en las calles y en las plazas. Pero no solamente el acceso, también el saneamiento y la higiene. Por eso entendemos que es importante que se empiece a exigir que se instalen fuentes, que se instalen aseos y baños públicos. Bueno, pues ya estamos consumiendo el tiempo de las ponencias y consideramos muy importante hablar y ver qué podemos hacer. Pero antes le voy a preguntar todavía a Susana cuáles son las propuestas de los movimientos sociales para garantizar estos derechos humanos y cómo puede implicarse la ciudadanía. Con propuestas y tal. Bueno, pues el tema es que ante todo esto que hemos estado contando, bueno, pues más de 20 organizaciones sociales, sindicales, de consumidores, ecologistas, ONG, etcétera, etcétera, nos hemos juntado y hemos lanzado una campaña que se llama Agua y Saneamiento, Derechos Básicos para la Vida. En las sillas hay una hoja en la que se cuenta un poco todo esto de qué va, ¿no? Bueno, pues los objetivos de esta campaña, voy a ser lo más breve posible, se trata, la idea es que, como he dicho antes, pasar de las medidas coyunturales a las medidas estructurales. Se plantea una ley en la Comunidad de Madrid
mediante la que se prohíban los cortes de agua, que se garantice el suministro y el cumplimiento de estos derechos, ¿no? Luego, por otra parte, que no se queden estas medidas en el ámbito de la vivienda, sino que también sea en los espacios públicos y comunes, con la instalación de servicios y de fuentes públicas que sean de acceso ciudadano. Luego, por otra parte, también se trataría de avanzar en lo que hemos dicho antes, en los criterios de gestión, ¿no? O sea, en el acceso a la información, en la transparencia, en la rendición de cuentas, en la sostenibilidad de esta gestión. Por otro lado, también tratamos de promocionar el uso del agua del grifo, para que, bueno, o sea, porque entendemos que el agua embotellada es más cara, genera un montón de residuos plásticos, utiliza mucha más energía y su calidad sanitaria está un poco, puede ser cuestionable, ¿no? Y bueno, y luego también decir que la nueva ley de residuos contempla justamente y obliga a que esto se promueva, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a conseguir estos objetivos? Bueno, pues voy a empezar hablando que queremos vincular a los ayuntamientos para que hagan convenios, para que firmen protocolos, para que no se produzcan los cortes de agua. O sea, para que cuando haya un aviso de corte de agua intervengan los servicios sociales con unos criterios homogéneos para que se pueda definir quién sí y quién no, y que no se corte el agua, ¿no? Luego, por otra parte, también decir, o sea, que estamos en contacto con los grupos parlamentarios progresistas de la Asamblea de Madrid para que presenten esta ley de mínimo vital, que, bueno, que ya hay una propuesta, ¿no? Y luego, por otra parte, también, bueno, ya hablar de cómo puede implicarse la ciudadanía. Bueno, nosotros consideramos que para que la gente se implique, tiene que saber, tiene que conocer y tiene que tener conciencia. Entonces, estos actos, este tipo de actos el contacto con las personas, con las asociaciones, con los ayuntamientos y tal, pero principalmente con la ciudadanía, o bien personal, o bien en grupos de plataformas, sociedades y tal, no sé qué, es como se puede transmitir todas estas cosas, ¿no? Para que se cree conciencia. Quisiéramos, con el tema de la ley del mínimo vital de agua, vamos a lanzar en poco tiempo una campaña de firmas con la idea de que se haga presión a la Asamblea de Madrid y a los partidos políticos para que se apruebe esta ley, ¿no? También necesitamos la participación de la ciudadanía y de las asociaciones para proponer y para presionar a los ayuntamientos para que se cumpla los derechos humanos al agua y al saneamiento en los espacios públicos. Son sus espacios, son sus competencias. Entonces, quisiéramos que en los barrios y en los pueblos de la Comunidad de Madrid se plantearan estas propuestas para que se instalen fuentes, un poco teniendo en cuenta cuáles son los lugares, cuáles son la población a la que puede, o sea, que se diseñen unas propuestas para que se presenten en las juntas de distrito con la instalación de fuentes, con la instalación de baños y con la instalación de aseos públicos, ¿no? Porque es una manera de que se garantice el cumplimiento de estos derechos, no solamente en las viviendas, sino también a la gente que trabaja en la calle o que una gran parte de su vida la hace en la calle, cuando no la hace totalmente, incluso a cualquier persona que en nuestras actividades cotidianas
estamos en la calle, ¿no? Gracias, Susana, gracias a los tres ponentes. Y bueno, pues nada, hemos acabado con las ponencias y ahora es vuestro turno.